Muy buenos días, bienvenidos a los foros de 20 minutos que hoy organizamos con el Grupo SM. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que preocupa en los centros escolares, preocupa a los docentes, preocupa a las familias, pero preocupa al conjunto de la sociedad, porque hablamos de los niños, de los pequeños, de los menores, y hablamos de su bienestar emocional, y son el futuro del país. Cuando hablamos de bienestar emocional y hablamos de aulas, yo me acuerdo de cuando yo iba al colegio y qué te acuerdas, ¿no? De cuando tú ibas al colegio. Pues al final te acuerdas mucho menos de los contenidos, te acuerdas de ese profesor que te ayudó, te acuerdas de las actividades, te acuerdas de los amigos. Al final, ¿qué te acuerdas? De todo lo que te provocaba bienestar emocional, ¿no? Afortunadamente, es verdad que antes se hablaba mucho de lo que se hacía en el aula, pero de la cuestión docente, y hoy hablamos cada vez más de que los alumnos estén bien. Algo que influye no solo en su desarrollo, sino también en el propio aprendizaje, como seguramente los invitados de hoy nos van a comentar. Hay datos alarmantes en los últimos estudios publicados. Por ejemplo, en el propio informe de la Fundación SM sobre jóvenes españoles, recientemente publicado, dice que el 60% de los alumnos admite que se ha sentido discriminado por su apariencia o por su vestimenta o por ser hombre o mujer, en un 17 o un 18%. Pero el aula no es solo ese espacio donde se transmiten conocimientos. Yo creo que nunca lo ha sido. De hecho, en el propio informe dice que los estudiantes creen que aprenden más en casa o en las redes o con los amigos que en el centro escolar. Pero quizá hoy sí somos más conscientes del rol que tiene un colegio de ayuda, un centro escolar, para construir habilidades que son esenciales en la vida: la gestión emocional, la resiliencia, la empatía, la autoestima. Y en este contexto, pues proyectos como Matices, impulsado por el Grupo SM, buscan dar respuesta a esta realidad, integrando el bienestar emocional dentro del propio proceso educativo con herramientas concretas para docentes y alumnos. El objetivo de este foro de hoy, de este encuentro, es precisamente eso: entender, compartir experiencias, ver cómo podemos integrar de forma real el bienestar emocional en el día a día de los centros educativos. Y de todo ello vamos a hablar hoy, y el que menos tiene que hablar soy yo, así que voy a presentar ya directamente a los ponentes, ¿no? Nos acompaña hoy Ariana Pérez, que es coordinadora de investigación de la Fundación SM. Buenos días. Buenos días, Emma. Está también con nosotros Laia Mestres, formadora en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, creadora además del programa de desarrollo socioemocional Look Inside, ¿verdad? Es así. Así Muchas es. gracias. María Gómez Fardo, responsable del Servicio de Orientación del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Susa Gallego Ortiz, que es responsable del Gabinete Técnico del Colegio de Psicólogos. Muchas gracias. Y alguien que tiene también mucho trabajo, que es director de un colegio, del Colegio Santa María del Pilar, Marianistas, Leoncio Fernández. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros por estar aquí. Para empezar, me gustaría situar en el contexto cómo está ahora mismo este asunto que tratamos hoy, el bienestar emocional, desde vuestra experiencia. ¿Qué está pasando en las aulas? ¿Cómo percibís que se han incrementado en los últimos años, pues, los problemas, ¿no?, de estrés, de ansiedad, de dificultades emocionales en los niños? Mi mirada es desde la orientación en un cole, llevo 20 años, y sí es verdad que de un tiempo a esta parte notamos a alumnos que tienen más ansiedad, más situaciones de somatizar de manera recurrente, dolores de cabeza, de estómago, desmotivación académica, y al final esto va muy de la mano con el aprendizaje. No hay un aprendizaje significativo si no hay bienestar emocional. Es cierto que esto se traduce, ahora se cuida más que antes, se traduce en los centros, dentro del proyecto educativo de centros, se desarrollan planes de convivencia donde apuestan por un enfoque preventivo, apuestan por una educación emocional, apuestan por unos planes de atención a la diversidad que favorecen la inclusión, que favorecen la participación de todo el alumnado y eliminan esas barreras. Es verdad que no solo la escuela, el colegio tiene una responsabilidad, pero al final hay una corresponsabilidad compartida con las familias y con el entorno social. Preguntabas qué ocurre en las aulas. En las aulas siguen ocurriendo muchas relaciones en muchos niveles y con muchos ingredientes que hacen que algunas de esas relaciones se conviertan en tóxicas, que algunas de esas relaciones discriminen, que algunas de esas relaciones creen problemas de integración personal o colectiva, ¿no? Eso es real. Por tanto, para mí la clave de la intervención es poner el foco en las relaciones que se producen dentro del aula, si hablamos dentro del aula, ¿no? Y las relaciones
yo opino que no se cuidan o no tienen la centralidad debida en el proceso educativo cuando anteponemos o los contenidos o los objetivos programados por encima de la propia persona del niño o del adolescente, ¿no? Entonces, en línea con lo que tú decías antes, la fuerza no está en desarrollar bien lo que hay que hacer desde el punto de vista de los contenidos, sino conseguir que esos contenidos los aprenda, los desarrolle, tenga procesos sanos el alumno. Es una perspectiva distinta, centrar en el alumno a centrar en los contenidos. Recientemente también realizamos un estudio con el profesorado y con el alumnado sobre este tema, sobre el bienestar, y el profesorado manifestaba directamente que veían un empeoramiento importante del estado emocional del alumnado, y citaban especialmente a partir de la pandemia, donde esto se hizo más patente, aunque quizás la pandemia también nos decían que podían estar detonando problemáticas anteriormente existentes. Y nos decía el profesorado, bajo su punto de vista, que ellos aludían a 2 factores, ¿vale? Al menos para desencadenar este malestar. En primer lugar, lo relacionado con los tiempos en la familia, ¿no? Ellos decían que uno de los factores podría ser que las familias cada vez tienen menos tiempo de calidad con sus hijos. Otra de las fuentes que mencionaban era el uso excesivo de la tecnología. Creían que esto estaba coadyuvando de alguna manera con el bienestar del alumnado. Y nos decían, ¿cómo se traduce esto en el aula? Bueno, pues en primer lugar, desde el lado socioemocional vemos un alumnado mucho más vulnerable, mucho menos tolerante a la frustración. Desde el lado conductual veían alumnos donde con problemas de conducta, cada vez es más difícil mantener un clima del aula adecuado para continuar o posibilitar esos aprendizajes, ¿vale? Y bueno, desde el punto de vista así más en general, pues lo que te decía, o sea, ellos además sentían un poco que es algo que se sumaba a las ya excesivas cargas de tareas que tenían más allá de su propio ejercicio docente. Yo tengo la suerte de tocar investigación, pero me paso todas las mañanas en las aulas trabajando competencias emocionales con el alumnado, y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Yo añadiría una reflexión, que al fin y al cabo las aulas son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, y vivimos en una sociedad acelerada, muy compleja, hipertecnológica, hiperconectada, que nos aleja del bienestar. Es decir, que el bienestar que recibimos en las escuelas es un problema social. Por suerte, en las escuelas tenemos mucho que decir al respecto, pero realmente el nivel de malestar del alumnado de todas las edades, especialmente en la adolescencia, ha aumentado con el tiempo. Y en este sentido, yo creo que las legítimas quejas del profesorado, que cada día están batallando con esa complejidad, dan sentido al hecho de que el bienestar se entienda como un prerequisito del aprendizaje. Un bienestar, para que se dé al aprendizaje, es un aprendizaje que genera bienestar. Comparto las miradas del resto de compañeros y compañeras de mesa, y sí que me gustaría añadir una cosa más que además engancha con los resultados que habéis puesto a disposición de todos los demás, gracias por eso, en el último informe. Y es el cambio de contexto. O sea, no solamente ha cambiado la mirada, o comentábamos antes, en la urgencia que hay ahora mismo y en la visibilidad que hay de toda la necesidad de atender el bienestar emocional, pero también el malestar psicológico, porque la incertidumbre caracteriza también esta época. No estamos en un momento de certezas desde los sistemas educativos. No hay si A, entonces B. Entonces tenemos también que aprender a manejarnos desde el contexto profesional con estas nuevas claves y incorporar todo lo que tiene que ver con las habilidades de relación, la tolerancia a la frustración, la gestión de la incertidumbre, un cambio en los modelos de relaciones. Y luego dejadme que incorpore un elemento más también, que tiene que ver con la sobreidentificación también y la utilización de términos que hasta ahora eran del mundo profesional
por parte de todo el mundo, que también nos puede dar, no quiero minimizar lo que está ocurriendo, pero cada vez más tenemos una mejor identificación, que eso es una cosa muy positiva, pero también una asociación del malestar con un problema patológico. El que no me mire el chico o la chica que me gusta pues me roza, pero no es un problema, es una situación que tengo que aprender a afrontar porque de estas me van a pasar mucho en la vida. Entonces, también el decir estoy bien Mm. conlleva otro tipo de cosas.